Ruta Económica 2026. Expertos trazan plan de emergencia contra la inflación en una Venezuela condicionada por el petróleo de ilusión y no de mérito. Colisión de legitimidad popular y cálculo institucional. María Corina Machado lidera en encuestas, pero Delcy Rodríguez domina las proyecciones de poder. El juego opaco de Petro. Contratos reservados y vínculos privados con PDVSA como itinerario secreto de negocios estratégicos. Les contamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela. Hoy es lunes 6 de abril de 2026. Yo soy Mildred Manrique y desde este preciso momento los acompaño para analizar los hechos que están marcando la jornada dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin más preámbulos, comenzamos. La economía venezolana continúa en una encrucijada crítica este 2026, con una inflación de más del 600%. Reconocidos economistas del país como José Guerra y Asdrúbal Oliveros han coincidido en que no hay tiempo que perder. Lo que hoy presentan como la hoja de ruta 2026 no es solo un conjunto de cifras, sino un plan de choque para frenar la destrucción del salario y devolver la confianza al mercado. Juliana Palmar nos cuenta más. Para el economista José Guerra, la prioridad absoluta es derrotar la inflación, la cual define como el factor que pulveriza el ahorro del ciudadano. En propuesta de corto plazo, se requiere un acuerdo antiinflacionario nacional. Para el analista, la propuesta se basa en 7 pasos, que van desde la fijación de tipo de cambio, designación de nuevo ministro de Finanzas con amplios poderes para ejecutar el programa y reducir el ámbito empresarial del Estado. Mientras no resolvamos el problema de la elevada inflación, no habrá poder adquisitivo. Esto tienen que entender los sectores trabajadores principalmente. La inflación es el enemigo. 2 premisas de las cuales voy a partir. En primer lugar, el bolívar como unidad monetaria está destruido. Nadie ahorra en bolívares. Los precios se marcan en dólares aunque se puedan cobrar en bolívares. El bolívar fue sometido a 3 reconversiones monetarias, le quitaron 14-0. Y además nadie cree en la institución que lo emite, el Banco Central. La estabilización no puede hacerse en solitario. Guerra sugiere fijar el tipo de cambio respecto al dólar, bajo un paraguas de seguridad. El apoyo del Fondo Monetario Internacional. Esta visión se complementa con la de Asdrúbal Oliveros, quien enfatiza la necesidad de medidas urgentes para equilibrar la oferta y demanda de divisas. Escuchemos las apreciaciones de Oliveros. La primera de ellas es la reducción de la tasa de inflación, que como saben se encuentra en su tasa anual por encima de 600%. Esto debería ser la prioridad para permitir recuperar poder adquisitivo de la gente. En segundo lugar, y en línea con esto, debería cerrarse la brecha cambiaria. Esto es un objetivo claro que permitiría normalizar la política cambiaria, el uso de las divisas en Venezuela y daría mucho más certidumbre tanto a las personas como a las empresas. La hoja de ruta exige reformar la ley del Banco Central de Venezuela para que deje de ser una máquina de imprimir dinero sin respaldo. El establecimiento de una regla fiscal que ponga límites estrictos al gasto público es el tercer pilar de este plan. Los expertos advierten que si el Estado sigue gastando más de lo que ingresa, cualquier intento de recuperación será, en el mejor de los casos, una ilusión pasajera. Y en tercer y último lugar, urge, especialmente para los empleados públicos y pensionados, un ajuste en las remuneraciones que les ayude a paliar la fuerte pérdida de poder adquisitivo que han tenido en estos últimos tiempos. Una parte, una proporción de los recursos petroleros que hasta ahora se han percibido debería ir para atender este punto. Mientras que la coalición sindical ha convocado una manifestación para este 9 de abril al Palacio de Miraflores en las exigencias de mejoras salariales, a la vez que el levantamiento económico depende de la seguridad jurídica y el retorno del crédito. La Red por la Defensa del Trabajo subraya que sin leyes que protejan la inversión no habrá empleos de calidad.
La meta final de esta hoja de rutas 2026 es que el venezolano no solo sobreviva a la inflación, sino que recupere su capacidad de consumo mediante un sistema financiero que vuelva a prestar dinero para producir y crecer. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En medio de un mercado petrolero tensionado por conflictos globales, el gobierno encargado de Venezuela intenta vender una narrativa optimista: más producción, más ingresos. Pero la ecuación no es tan simple. En el tablero energético mundial, producir más no siempre significa ganar más. María José Prado nos amplía. El discurso suena atractivo: precios del petróleo que podrían escalar hasta los $200 por barril y una Venezuela que, según el relato oficial, estaría lista para aprovechar la oportunidad. El experto petrolero Miguel Jaimes asegura que el aumento de la producción y la firma de nuevos convenios internacionales serán muy positivos para el país. Incluso la Organización de Países Exportadores de Petróleo ya acordó sumar más de 200.000 barriles diarios al mercado a partir de mayo, en un intento por equilibrar la oferta. Nos imaginamos que el arranque de las firmas de convenio y de acuerdo con muchas empresas del ramo petrolero a nivel global se van a acelerar, y eso va a ser muy positivo para nuestro país, pues la producción va en aumento, que es lo que Venezuela requiere en este momento. A esto se suma otro factor. Según expertos como Gustavo García, el repunte de precios no responde a eficiencia interna ni a mejoras estructurales de la industria venezolana, y menos sin condiciones institucionales que amparen a los inversores, sino a una coyuntura internacional marcada por conflictos, ataques a infraestructuras energéticas y crisis en rutas estratégicas como el Estrecho de Hormuz. Pero hasta Chevron lo está diciendo. En este contexto institucional donde no está clara la legitimidad de este gobierno. Por lo tanto, te dicen, hasta que en Venezuela no haya una elección por un gobierno legítimo, reconocido por toda la comunidad internacional, nosotros no podemos invertir ahí a largo plazo, y mucho menos en un marco legal que es muy discrecional. A pesar de esto, el propio Donald Trump ha reiterado que la cooperación energética con Venezuela atraviesa un momento positivo. Venezuela ha funcionado de maravilla. Ahora mismo tenemos 100 millones de barriles de petróleo en refinación en Houston. Ha sido fantástico. La relación con Venezuela ha sido estupenda. Mientras tanto, movimientos como la reanudación de compras directas de crudo venezolano por parte de la empresa india Reliance reflejan un reacomodo del mercado global, donde países buscan diversificar proveedores, pero incluso ese interés tiene matices. El crudo venezolano sigue vendiéndose con descuento. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de Impacto Venezuela hoy en la emisión matutina. El embajador iraní se reunió este fin de semana con colectivos en el 23 de enero en Caracas, donde también se difundieron mensajes violentos y propaganda. Pero ¿tú qué crees? ¿Irán está utilizando estructuras dentro de Venezuela para proyectar poder y amedrentar a Estados Unidos? A lo que nuestra audiencia responde: sin dudas, eso está pasando por hacer el trabajo a medias. Otro comentario: por supuesto que sí, quieren que Estados Unidos sepa que están aquí en Venezuela para enfrentarlo. Los tentáculos de la revolución llegaron hasta tener alianzas con extremistas de Medio Oriente, afirmando las teorías del narcorrégimen que son: esto no es más que golpes de ahogado. Estados Unidos debe actuar antes de que sea tarde. Y por último, ese es un desafío directo a los Estados Unidos. Esos iraníes no quieren dejar los millones que ganan directamente con el narcochavismo. Muchísimas gracias por acompañarme. Seguimos con más. Existe un marcado contraste entre el sentimiento popular y las expectativas del mercado político. Por un lado, las encuestas ratifican el liderazgo de María Corina Machado ante una posible elección. Por otro, los modelos de predicción dan ventaja a Delcy Rodríguez. Esta última no solo se perfila como la favorita del status quo, sino que su permanencia en la presidencia podría extenderse más allá de 2026. Veamos los detalles con Quique Frías. Una cosa es lo que quiere la calle y otra muy distinta a lo que deciden las cúpulas que administran el poder en Venezuela. La última medición de Atlas Inter y Bloomberg mantienen a la líder de la oposición, María Corina Machado, como la figura con mejor imagen entre los venezolanos, con 53% de valoración positiva, mientras que la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, arrastra 56% de rechazo. Pero, al mismo tiempo, mercados de predicciones colocan a Delcy como la principal figura, la principal apuesta
dispuesta para seguir al frente del poder en Venezuela al cierre de 2026. Esto en un contexto de transición, legitimidad popular por un lado, cálculo de poder por el otro. La expectativa del pueblo venezolano está centrada en una primera instancia, por supuesto, en el cambio político, en el cambio de gobierno, en el inicio de la transición hacia una apertura y la consolidación de un gobierno democrático. Pero también porque entendemos que ese gobierno va a mejorar las condiciones de vida. Y uno de los reclamos latentes fundamentales que tiene ahorita el venezolano es precisamente ese, que se mejore su economía, que se mejore su capacidad de ingreso, que se mejore su poder adquisitivo. Y eso todavía no se está viendo con contundencia, es decir, hay una expectativa no cumplida. Las métricas no solo revelan preferencias y esperanzas, también expresan malestares. La imagen del presidente estadounidense Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio sigue siendo positiva en Venezuela, pero sin superar el 50%, como cuando ocurrió la extracción y detención del líder del chavismo Nicolás Maduro. La lectura que se le puede dar a esto es que la paciencia de los venezolanos comienza a agotarse. No hay fecha de elecciones presidenciales y el caos económico sigue siendo muy marcado. En el ámbito electoral, efectivamente, hay una ansiedad de cambio, hay una necesidad de cambio político, una aspiración de cambio político. Todos los analistas coinciden en que debería realizarse a finales de este año o a comienzos del año que viene. Pero esa es una visión. También tenemos que entender que esos tiempos requieren una mirada técnica y normalmente se necesitan entre 8, 10 o quizás 12 meses para poder preparar un proceso electoral. Eso quiere decir que si nosotros queremos que en Venezuela se lleve adelante un proceso electoral a finales de este año o a comienzos del año que viene, todo el proceso tiene que iniciarse ya. Es decir, María Corina, sin comicios electorales, está impedida de capitalizar el respaldo popular. Delcy, en cambio, no enamora y sigue sumando el rechazo del país, pero capitaliza la confianza de la Casa Blanca para que lleve a cabo una transición exitosa en Venezuela. Y eso no es lo que está en los planes, eso al parecer no es lo que se avisora. Luego, el resultado de eso es que, en efecto, Delcy Rodríguez va a permanecer en el poder por lo menos hasta finales de este año, por lo menos hasta comienzos del año que viene, que estaría pautándose el proceso electoral, pues. Nuevamente, el poder popular va por un carril y el poder de acción por otro, y los ciudadanos ansiosos porque les pregunten qué es lo que quieren. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. 2 meses después de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia colombiana, empresarios de su círculo cercano comenzaron a sostener reuniones en Caracas con altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y directivos de PDVSA. El dato cobra relevancia hoy tras revelarse contratos en zonas estratégicas y frente a la negativa pública del mandatario, quien insiste en que no tiene allegados involucrados en actividades privadas en Venezuela. El reporte con Génesis Pérez. Una investigación de los medios Armando Info y La Silla Vacía sostiene que desde los primeros meses del gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro, empresarios de su entorno habrían activado en Caracas contactos con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y con directivos de la estatal militar Caminpec para explorar negocios petroleros y gasíferos. El reporte ubica reuniones en octubre de 2022 y señala a figuras como Danilo Romero y Manuel Grau en ese entramado. Según esa versión periodística, el interés inicial se concentró en proyectos vinculados a la exportación de gas por el gasoducto Antonio Ricaurte y en operaciones petroleras en los estados Barinas y Apure, 2 zonas con alto valor energético para Venezuela. La investigación también afirma que esas gestiones se habrían canalizado mediante empresas de reciente creación, entre ellas Colven Business and Corp y Venecol Oil y Gas, en coordinación con actores vinculados a Petróleos de Venezuela, dejando al descubierto una vez más el amplio margen de actividades opacas entre ambos gobiernos. Colombia está ligada a Venezuela, y está ligada no solo porque tenemos un presidente que siempre ha auspiciado y ha apoyado y ha recibido apoyo también
o al menos ideológicamente, por ahora comprobado, del régimen de Nicolás Maduro, sino que también tenemos guerrillas que compartimos, que son binacionales. Tras la publicación, el mandatario colombiano respondió en X que no existen amigos suyos haciendo negocios privados en Venezuela y que la agenda energética de su gobierno se limita a acuerdos entre empresas estatales condicionados por las sanciones internacionales. También defendió la posibilidad de una integración energética bilateral, pero insistió en que cualquier avance depende de que PDVSA y otras entidades salgan de la lista de la OFAC. Hablando siempre carreta, el gobierno propuso hacer la articulación energética de gas hacia Colombia y de energía eléctrica de Colombia hacia Venezuela y la compra de monómeros. Ninguno de estos negocios se pudo hacer, ni los que ustedes mencionan, hasta que PDVSA y Pequiven salgan de la lista OFAC. El caso plantea un contraste entre lo documentado por la investigación y la posición oficial del Ejecutivo colombiano en medio de un proceso de reconfiguración de las relaciones energéticas entre ambos países y de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia en la interacción entre intereses privados y decisiones de Estado. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Es momento de cruzar fronteras para entender el panorama global y cómo este repercute en nuestra región. Revisemos lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con el de la casa impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Guardia Revolucionaria iraní confirma la muerte de su jefe de inteligencia en un ataque. Así se dio a conocer este lunes a través de un comunicado en el cual se reconoce que Majid Hademi falleció en un ataque aéreo ejecutado por Israel, lo que supone un duro golpe para la estructura de seguridad de Teherán en plena guerra. En medio del conflicto y luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con desatar un infierno, Irán lanzó una propuesta a través de Pakistán para poner fin al problema. Incluye el levantamiento de sanciones y un protocolo de paso seguro por el estrecho de Hormuz. Trump rechazó la propuesta, aunque la calificó como un paso significativo. Según Axios, Estados Unidos, Irán y mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía discuten un alto al fuego de 45 días como primera fase de un acuerdo dividido en dos etapas para cesar el conflicto definitivamente. Entre las condiciones se plantea la reapertura total de Hormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán. Sin embargo, Teherán rechaza un alto al fuego temporal y exige un fin permanente de la guerra. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que Irán ya no es el mismo y que los bombardeos israelíes están desmantelando las fuentes de ingresos del régimen. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel pide diálogo serio y responsable con Estados Unidos. El presidente de Cuba reiteró su disposición a sostener un diálogo bilateral serio y responsable con la administración de Donald Trump, en el contexto de la visita a la isla de los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson. El mandatario cubano afirmó que se han mantenido conversaciones en fases iniciales para buscar soluciones a las diferencias entre ambos gobiernos. El canciller Bruno Rodríguez señaló que transmitió a los legisladores la agresión multidimensional de Washington y el impacto del cerco energético que ha agravado los apagones y paralizado el sector estatal. Los congresistas demócratas pidieron negociaciones reales que garanticen la dignidad del pueblo cubano y beneficios para ambas naciones. Exigieron el fin del bloqueo de combustible. CAS confía en que venezolanos sin papeles abandonen Chile de manera voluntaria. El presidente José Antonio CAS aseguró en Buenos Aires que su gobierno avanzará paso a paso en la expulsión de migrantes irregulares y expresó su confianza en que los venezolanos y otros extranjeros sin documentos se marchen del país de manera voluntaria. Señaló que se están organizando vuelos de retorno hacia Venezuela. CAS recordó que el corredor humanitario, prometido durante su campaña, podría ser terrestre para facilitar la salida de migrantes hacia países como Perú o Colombia. Estas declaraciones se producen en el contexto de su visita a Argentina, donde participó en actividades oficiales y reiteró su postura de endurecer la política migratoria en Chile. Amigos, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Impacto Venezuela. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube para estar al día con las noticias. Hasta la próxima.